Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Tiene por título Creando Fundamentos. Vamos a hacer. Gloria a Dios, la presencia de Dios está fuerte en este lugar. No sé si pudieron o sienten su presencia. Él está aquí el día de hoy, así que vamos a recibirlo con lo mejor y conectarnos con todo nuestro corazón a la presencia de Él. Bueno, Creando Fundamentos es el título, pero yo le puse un subtítulo, Creando Fundamentos, y tiene como subtítulo Origen del Cristianismo. Bueno, lo primero que vamos a hablar el día de hoy, o que quisiera decirle el día de hoy, es que el cristianismo, primero vamos a hablar sobre cuál es su origen y cómo ha transcurrido el cristianismo hasta la actualidad. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Ya se los voy a explicar, pero antes de decirles cuál es el fin, ¿verdad? O el propósito del tema, ¿verdad? Quisiera dejar claro de que el cristianismo no es una religión. Para nosotros, no es una religión, es una relación. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te pregunte qué religión eres, de qué religión perteneces, no pertenecemos a ninguna, tenemos una relación con Cristo. Entonces, esto es algo que nosotros como cristianos debemos de tener muy, muy presente. No seguimos una religión, a ninguna. ¿Ok? Tenemos una relación con Cristo. ¿Ok? Hoy quiero tocar este tema, quizás un tema un poco, no es muy común, como no es muy tocado en las iglesias, ¿ok? Pero a mí, por ejemplo, es algo que sí me apasiona mucho y es sobre todo en la búsqueda, ¿no? de estos temas y del origen. Entonces, la idea de este tema, o el propósito del tema, que ya les quiero hablar sobre esto, ¿verdad? Es que nosotros podamos no solamente aprender el día de hoy de cuál es el origen, porque ¿qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros como cristianos somos personas que nos toca confrontar a un ateo, un ejemplo, a un mormón, a un testigo de Jehová, lo tenía aquí. Y cuando esas personas vienen y nos leen la Biblia y nos van a decir toda su historia, que nosotros mismos como cristianos quedamos confundidos hasta de lo que nosotros sabemos. Y ya, entonces, como no tenemos fundamento, ¿verdad? Realmente viene la persona y te dice, no, hermano, lo que pasa es que aquí sale esto. Y usted viene y dice, no, porque no es así. Y llega a su casa y dice, ay, ¿será que es verdad? Hasta el propio cristiano queda dudando, cuando en realidad es enfrentado a estas corrientes y no tiene fundamento y no conoce. Entonces, esto es lo importante de meditar en la palabra. Meditar en la palabra, escudriñar. ¿Qué significa meditar y escudriñar? Cuando usted medita, es algo que usted está en su casa o caminando o en el trabajo y tiene la palabra aquí diciéndola y repitiéndola y está ahí meditándola. Y fíjense que la palabra de Dios habla de que Dios manda a Moisés y a todo su pueblo a meditar en su palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros meditamos en la palabra? Fortalecemos nuestro fundamento. Entonces, cuando usted tiene fundamento y realmente sabe lo que usted está hablando, ¿verdad? Usted no va a ser confundido. Y el día que usted de verdad le toque enfrentarse con cualquier persona que de realidad le pregunte cosas, usted va a poder saber que lo que usted habla tiene un fundamento. Pero a veces nosotros como cristianos, o hay personas cristianas, realmente no tienen fundamento. Y sí existe cristianos religiosos. ¿Y sabes cuáles son esos cristianos religiosos? Que solamente aprenden enseñanza y estudio. Yo no lo estoy diciendo que la enseñanza y estudio es malo, pero un cristiano que solo se dedica a aprender la palabra de Dios, de enseñanza y de estudio, y no escudriña, y no busca, y no investiga, es un religioso. Porque todo lo que está aprendiendo es basado en alguien, en una persona, en un ser humano, pero no en realidad
en Dios. Usted no se ha metido, o la persona no se ha metido realmente a buscar realmente cuál es la verdad. Entonces, como introducción, hoy vamos a estudiar y a escudriñar un poco sobre este tema que ya le está diciendo, sobre el origen del cristianismo. El origen del cristianismo, su primera vez, la palabra cristianismo, vamos a ver Hechos. No quiero tocar este tema ahorita, pero la primera vez que a los cristianos les llamaron cristianos, si no recuerdo, está en Hechos 2:42, creo. Ya va, que no estoy segura. Con Hechos 2:42, no iba a hablarles sobre esto, pero es importante que sepamos también cuándo es la primera vez que los cristianos le llaman cristianos. Un momento. Hechos 2:42, búscalo a ver. No 2, sino 11, creo. El 11, ajá. 11:26, gracias. Ajá. Entonces, mira lo que dice. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La primera vez que el pueblo de Dios fue llamado cristiano. Ok, pero antes de todo eso, ¿verdad? Existía lo que es la religión, sí, en aquel momento era el Dios de Abraham. Creo que todos hemos escuchado o hemos conocido lo que es la religión abrahámica, ¿ok? Que es incluso la que muchos en la actualidad todavía siguen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira, Abraham no fue la primera persona que invocó el nombre de Dios, dice la Biblia que fue Set, ¿ok? Pero anteriormente a eso estuvo Enoc, anteriormente a Enoc estuvo Matusalén y otros personajes que también invocaron el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Ismael y Isaac. Isaac fue el hijo, ¿verdad? Sabemos que de la promesa. Isaac siguió el legado, vamos a decir, siguió la creencia de su padre, Abraham. Pero Ismael, cuando fue despedido, ¿verdad? Ismael va al desierto, ¿verdad? En Egipto, pero Ismael no cree en la misma creencia de su padre. Entonces, de Isaac viene lo que salió, sabemos que Jacob, Esaú, y de Jacob las 12 tribus, y de allí todo el cristianismo. Entonces quiero hablarle un poco de esta historia anterior para que podamos también tener conocimiento de esto. Entonces, ¿por qué Jehová o por qué Dios bendice también a Ismael? Fíjense que es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Vamos a ver Génesis 21. Perdón, Génesis 2:1. Entonces, hay una promesa que Dios le hizo a... Perdón, denme un momento. A Abraham, ¿verdad? Sobre Ismael, 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Recuerden que Sara le estaba diciendo a Abraham: mira, Ismael se está burlando de Isaac, yo te pido por favor que los despidas y que se vayan. Entonces Abraham consultó a Dios: oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Será llamada descendencia. 13. Y también del hijo de tu sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Hablando de Ismael. A ver el 14.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, sabemos que lo que hizo y lo despidió. Pero fíjense lo que dice en el versículo 13. Vuelve al 13, Elian, por favor. También del hijo de la sierva haré una nación. ¿Qué haré una nación? De esa nación o de ese hijo nacen el Islam. Del Islam, ¿verdad? Que es otra religión otra rama, otra religión realmente muy fuerte también en el mundo. Sabemos que son muchos, son una multitud. Es una promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que no acabaría con este hijo, sino que lo haría una nación. Y así realmente Dios cumplió su promesa con él, y estas personas realmente se multiplicaron en la tierra. Entonces, vamos a ver, fíjense el 17:20, búscalo, Elian, por favor. Fíjense aquí en el 17:20 sale más claro la promesa. Vamos a leerlo. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Entonces, que esto que Dios le prometió a Abraham realmente se cumplió. Realmente Dios oyó el clamor de Abraham, porque así como Abraham oraba por su hijo Isaac, también oró por Ismael. ¿Okay? Y de ahí viene el Islam. El Islam sabemos que viene, de ahí viene Mohamed, no sé si lo han escuchado, Mahoma, Mohamed o Muhammad, es el mismo. ¿Okay? Se le conoce por esos nombres. Ahora el cristianismo, ¿okay? Como ya los vimos en Hechos 11:26, ¿verdad? El evangelio crecía en gran manera. Recuérdense que después de la muerte de Jesucristo, los apóstoles deciden ir por el mundo a regar el evangelio, a hablar sobre la palabra de Dios. Entonces, ya cuando el evangelio estaba bastante esparcido en el mundo, recuérdense que una de las partes que visitó Pablo, Roma, Grecia, entre muchos otros, pero uno de ellos fue Roma. Entonces, después de la muerte, ¿verdad?, de los apóstoles, en el año 1379, mire, yo les quiero hablar de esto, voy a hablarle un poco sobre historia, ¿verdad? ¿Por qué le voy a hablar un poco sobre historia? Porque yo de verdad siempre busco mucho la palabra con la historia. ¿Por qué? Porque de repente, como le estaba diciendo, viene un ateo, viene alguien, y usted no solamente pueda decir, mira, eso aparece en la Biblia, usted puede buscar esto en libros, en historia, en cultura, en como usted pueda llamarlo, y eso va a conseguirlo. Esto que yo le estoy hablando el día de hoy, sí, es basado a la Biblia, pero realmente esto también es historia. Entonces quiero hablarle un poco hoy, más que todo, en la Biblia voy a hablarle un poco sobre historia, ¿okay? Cultura, cosas que usted, si se pone, investiga y busca en Google, usted va a conseguir. Si usted investiga estas cosas, usted lo va a conseguir. Entonces, en el año 1379, entre el año 1379 y el 395, hubo un obispo que se llamaba Teófilo I. ¿Ok? El Teófilo I fue uno de los primeros papas, o de las primeras personas que decidió adoptar el cristianismo en Roma. Él dijo, vamos a adoptar el cristianismo en Roma y vamos a hacerlo como la religión oficial de Roma. ¿Okay? Teófilo I viene y hace esto. Entonces, él comienza a decir, bueno, vamos a poner esto como una doctrina. ¿Okay? Ya el evangelio era bastante predicado en todo Roma, porque ya Pablo incluso había predicado y tenía un pueblo grande allí. Esto no es solamente en la Biblia, usted puede investigar otros libros, el libro de los mártires y entre otros, y esto aparece. ¿Okay? Entonces, viene otro emperador, no sé si lo han escuchado, Constantino I, que también le llamaban el Grande. Constantino I decide dar un decreto donde en toda Roma se le da el libre culto, donde ya la religión podía ser predicada de manera libre. ¿Ok? Entonces, cualquier persona, ¿verdad?, en ese momento podía predicar de manera libre en Roma. Entonces, nosotros sabemos que las raíces del cristianismo son ¿qué? Judías, porque ¿de dónde viene Jesucristo?
de judío. Entonces, esas son nuestras raíces. Entonces, vamos a ver Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Wow, miren esto a mí, por ejemplo, cuando yo comencé a leer de verdad estos libros y a buscarlos con esto a mí me impactó. Porque primero, la doctrina de los apóstoles, ¿de dónde venía? ¿De dónde? ¿Quién le había dado la doctrina a los apóstoles? ¿Quiénes lo habían enseñado? Jesucristo, directamente de Jesucristo. Y a mí una de las cosas que me sorprendió realmente leyendo estos libros, que estos cristianos no eran cristianos de solo domingo. Estos eran cristianos consagrados. ¿Ok? Y ellos perseveraban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ok? Estos hombres realmente eran personas consagradas para Dios, no cristianos de solo domingo y aprendo lo que aquí dicen los domingos, lo que el pastor dijo, ay sí, listo. Esta gente realmente, ¿sabe? Una de las cosas también que me sorprende de los apóstoles, que esta gente no solamente sabía lo de Jesucristo, es verdad, la doctrina, como dice aquí, de Jesucristo, pero ellos se sabían toda la ley de Moisés, se la memorizaban, se la sabían, la podían incluso recitar. Esteban fue el primer mártir, ¿verdad? Que vamos a ver aquí en la Biblia que murió, ¿verdad? Y estos hombres podían recitar la ley de Moisés sin nada. Recitaban la palabra. Ellos agarraban y se podían ahí y recitaban toda la palabra. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo este grupo, ¿verdad? De personas que hacían, ellos meditaban en la palabra, pero como dice aquí, perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. ¿Y cómo usted va a perseverar en la doctrina? Ya vamos a ir viendo varias cosas. Vamos a ver Hechos 7, lo que le estaba hablando de Esteban. Vamos a leer del 54 al 60, está la historia de Esteban, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer 60. Bueno, sí, ahí tiene, todavía son las 5. Ok, me queda una hora. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas clamó gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Primer mártir muerto. El primer registro de un mártir muerto en la Biblia. Ahora, ¿de qué les voy a hablar? ¿A qué me quiero referir con esto? Una de las cosas que me apasionó realmente y me maravilló estudiando estos libros es que estas personas realmente no estimaban su vida. Realmente no estimaban su vida. Ellos sabían, una de las cosas que más me impresionó, que después el año 1395, ¿verdad? Se promulgó un decreto. Esto es historia, ¿ok? Ya no esto va basado en la Biblia, esto es historia. Se promulgó un decreto donde todos los cristianos debían de ser muertos. Y una de las cosas que me impactó, que había como un parque, que el parque estaba a oscuras.
a oscuras. ¿Y saben lo que hicieron? Agarraron a los cristianos y los pusieron alrededor y los prendieron para alumbrar el parque. Los prendieron. Y esto lo hizo Nerón. Nerón agarró y puso a todos los cristianos ahí alrededor y los prendió. Y Nerón les decía: ¿pero por qué esperan esto? Digan que sí, que me van a obedecer. ¿Y sabe la respuesta de estas personas? Tú no eres Dios, hay uno solo. Y dice los libros, la historia, que tenían niños menores de 5 años, donde los lobos, los leones, se los arrancaban y veían cómo se los comían. Estoy hablando de historia. Y veían cómo se comían a sus hijos. Pero a ellos no les importaba y decían, bueno, el dolor, yo pienso que una de las cosas que yo pensé en el momento leyendo eso era, decía, wow, estas personas dirían, bueno, ponte que me agarra por aquí por la yugular. ¿Cuánto tiempo puede durar el dolor? 45, pues no sabes, son 45 segundos, máximo. Pero después de eso sabían que su dolor iba a pasar, iba a ser pasajero, iban a ver la gloria de Dios. Y no les importaba morir. No les importaba morir. Esto es cultura, hermano. Cuando ustedes le digan todo esto, yo quiero que hoy aprendamos un poco sobre esto, para que sepamos realmente qué era el cristianismo, cuáles eran sus raíces. ¿Saben cómo murieron los apóstoles? Todos ellos murieron de una manera realmente indescriptible. Pero hoy hay cristianos donde usted le dice, vamos a la iglesia, ay no, tengo pereza. No, hermano, ¿yo para qué me voy a parar? Ay, el tiempo está feo. No, mira, por allá hay una nube. Ya, por allá veo la nube, está negra. La nube no ha llegado, pero usted la ve desde allá. La nube está oscura. Seguro hay que cancelar Entonces, fíjense a lo que hemos llegado. Cristianos religiosos, cristianos perezosos, cristianos que realmente no tienen la pasión de estos hombres. Porque realmente leer sobre estos hombres, mire, realmente es otro cristianismo, no es el cristianismo de ahora. Yo cuando comencé a leer esto, yo dije, wow, es que esto no se parece al cristianismo. No se parece en nada al cristianismo de hoy. Realmente es otro cristianismo. Bueno, fíjense que el decreto ese que le estaba hablando que dio Nerón, ¿verdad? Duró 6 días y 7 noches. Y ese día se asesinaron a 2 millones de cristianos. 6 días y 7 noches duró ese decreto. Y fueron muertos 2 millones de cristianos. 2 millones, imagínense. Usted lo ve muy poquito y dirá 2. ¿Sabe cuántos son 2 millones de cristianos? Muchísimo, muchísimo. Entonces, luego de eso, estamos hablando que pasaron 600 años, ¿verdad? 600 años. Quiero hablarle un poco sobre todo esto de historia, pero yo sé que en el nombre de Dios algo de todo esto les va a quedar en sus corazones y hoy vamos a poder aprender. Luego de esto vienen los apologistas, ¿ok? En el segundo siglo, donde ellos defienden la fe. Luego de esto vienen también los polemistas, donde ellos defienden o hacen guerra contra las herejías. No sé si la palabra de herejías no solamente es que se acuestan con muchas personas, sí, pero también se le dice herejías doctrinales, aquellas cosas que eran en contra de la palabra, ¿ok? Entonces, estamos hablando antes de Martín Lutero. Y los teólogos, estos 3 grupos se unen, los apologistas, los polemistas y los teólogos, ¿verdad? Para hacer en ellos y poder defender lo que es la fe, ¿ok? Entonces, en aquel momento, ¿verdad? Estamos hablando de 600 años, como ya le dije, que pasaron desde ese tiempo que le estaba hablando, ¿verdad? Desde esa muerte, desde ese decreto de los 6 días y las 7 noches, pasaron 600 años. 600 años de persecución de los cristianos, de muerte de los cristianos, y todavía no ha cesado. No crean que esto cesó. Estoy hablando de historia, pero esto todavía sigue. Luego, después de esto viene, 600 años después, decide levantarse un líder cristiano, un hombre que se le llamaba Papa. Ese Papa era el representante legal
Dios, según ellos en la tierra. Todo lo que este hombre decía, eso era. Pero ¿qué pasa cuando se coloca ese líder? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? A la Biblia se le puso candado. La Biblia fue encerrada y nadie más la podía leer. Solo el Papa. Estamos hablando de ahí hasta que llegó la ley del Papa. ¿Ok? Entonces, este hombre solo él tenía, vamos a decir, como acceso a la palabra. Solo él. Y en lo que él decía, eso era amén. Eso era amén. O sea, eso fue en el año 375. Entonces, después de eso se le dice también que los hombres, que los sacerdotes no podían casarse. Que toda persona que fuera sacerdote no podía casarse. Contrario a lo que dice Primera de Timoteo, vamos a ver Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo. Entonces, contrario, fíjense, diferente a lo que dice la doctrina, el catolicismo, a lo que dice diferente. Ajá. Ya va, Timoteo. Perdón, 3. Ajá, 3. Entonces, esto es, si lo leen en su Biblia, va a decir el requisito de los obispos. Requisito de los obispos. Pues que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No, pon desde el 1, Elian, por favor. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Ajá. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. ¿Dónde dice que no se puede casar el obispo? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 4. 3, perdón. 3. Haz el siguiente. ¿Ah? Entonces fíjense que dice marido de una. Esos eran los requisitos que debía tener un obispo. Pero el Papa decide, todo el que venga para acá no se va a casar. Entonces, esto creo que en la historia, incluso pueden buscarlo en libros, ¿verdad? Se consiguieron iglesias con niños, estoy hablando de esqueletos, ¿verdad? De niños enterrados en iglesias católicas, muertos y mujeres. Hubo una iglesia en Roma que se consiguieron más de 2,000 cuerpos de niños, esqueletos, muertos, enterrados y mujeres. ¿Qué creen ustedes que hacían esos niños ahí encerrados? Eran esqueletos ya. Comenzó la pedrastía. Contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, otra cosa, les voy a hablar de, en ese momento se crean lo que son fueron 33, sí, fueron 33 como decretos que el Papa decide sacar. Uno, en el año 1660 se dice que sacaron la ley del purgatorio. ¿Recuerdan? No sé si han escuchado la ley del purgatorio, donde la persona cuando moría duraba 7 días en un lugar purgándose, lavándose, antes de subir al cielo, ¿verdad? Pero tenía que venir el familiar a pagar para que la persona subiera para el cielo, ¿verdad? Donde la salvación dependía entonces del hombre. En el año 1190 venden la salvación, la indulgencia. No sé si se han escuchado también sobre la indulgencia. Y la indulgencia tenía que venir el familiar. Mira, ¿tú quieres que tu familiar suba al cielo? Bueno, tienes que pagar, porque según ellos al cielo no se entraba gratis. Venga, pague para que pueda subir. Y las personas subían. Le voy a hablar algunos porque si me pongo aquí a hablarles sobre los 33, no terminamos en muchos días. Entonces voy solo a nombrarle algunos de los más conocidos. Infabilidad en 1970, infabilidad papal, que lo que el Papa decía era Dios hablando. Eso fueron, en 1961,
La salvación estaba en el Papa. Que aquella persona que moría o estaba enferma tenía que venir el Papa y decirle, mire, que Dios te reciba en tu gloria, y hacerle ahí los rezos y la no, para que el alma pudiese subir al cielo. Exacto, los santos óleos, ahí está. Ajá, en el año 2000, todavía, yo creo que quizás de alguno de nosotros habrá escuchado sobre esto. También se declara, y no sé si saben que es un decreto, ¿verdad? Declaran a María como corredentora de Jesús en la salvación. Pueden buscarlo, es historia. María, en el año 2000 declararon que María también murió por nosotros. Que María también dio su sangre por nosotros. Nosotros los cristianos sabemos que María fue una mujer ejemplar, un ejemplo, pero la misma María, viendo a su hijo, dijo, ¿y qué dijo? Cuando le dijo, he aquí tu sierva, donde aún María se sujetaba a él. Aún María, incluso hablan de la virginidad de María, que María siguió siendo virgen. Sabemos que María tuvo más hijos. Incluso después que nació Jesucristo ya no era. Porque ¿por dónde nació Jesucristo? Ya no era virgen. Entonces, miren lo que dice Gálatas 1, 6 y 8. 6 y 8, del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo que estamos estudiando hoy va de acuerdo, todas esas doctrinas, ¿verdad? De las ramas. Ahorita estamos quizás viendo algo solamente del catolicismo, pero vamos nada más a tocar por encima algunas otras. ¿Va de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Va de acuerdo a lo que está escrito en la palabra? Fíjense lo que dice: mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese evangelio era, o ese falso, religiosidad, todo eso era religiosidad. Entonces fíjense que después de eso, ¿verdad? Después de todos estos años, después de que está ya en el siglo III, Roma se convierte en el imperio más rico del mundo. Más rico del mundo. Porque cobraban para salvación, cobraban para la promulgación, para el purgatorio. Incluso si las personas que no obedecían a su mandato, ¿verdad? Y estas personas que no querían sujetarse al reino, a Roma y al papado, ¿verdad? Sus bienes eran confiscados. O sea, pertenecían a ellos. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, se volvieron los más ricos del mundo. Los más ricos del mundo. Entonces, fíjense lo que provoca la religión. La religión. Fíjense lo que provoca realmente la religión. Vamos a ver 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4, está envanecido. 4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Entonces, porque, mire, antes quiero tocar esto. Fíjense lo que dice aquí. Apártate de los tales, porque en el siglo XIX, en 1900, sí, ya era siglo, 1198, ¿verdad? Se crea un movimiento que se llama la Inquisición. No sé si han escuchado sobre la Inquisición o alguien sabe qué es la Inquisición. ¿Ah? La Inquisición es un movimiento de unión de todos los cristianos. Cuidado con eso. Por eso vengo a hablar sobre la raíz del catolicismo y sobre el movimiento de lo que es la Inquisición. Investigué qué es la Inquisición, que fue declarada en 1198 por Inocencio III, que manda a ordenar, ¿verdad?, lo que es la Inquisición. La Inquisición es la unión de todo el cristianismo, donde supuestamente teníamos que unirnos todos, ¿verdad? Vamos a unirnos todos en uno solo. Eso existe. Este plan existe, el ecumenismo. Pero ese ecumenismo, hoy es el ecumenismo, pero anterior a eso era la Inquisición. No existe desde ahorita, hermano. Son leyes que existen o decretos que existen desde hace muchos años. Cuidado con eso, porque he visto a pastores, conozco a uno, donde predicaba y dejó montar en su iglesia, en un altar, a un católico carismático, porque somos un solo cuerpo. Cuidado con eso. Cuidado con el ecumenismo o la Inquisición, porque una cosa es que queramos unión, pero unidos en uno solo, en Cristo. Unidos en Cristo. No es que usted tiene que unirse a ellos, no, hermano. Porque ¿sabe por qué murieron los apóstoles? ¿Por qué murió toda esa cantidad de cristianos que yo hoy le estoy contando? Porque no se unieron a nadie. Porque no se doblaron sobre aquellos que decían, invoca mi nombre, únete a esto. Ellos no estimaban su vida. Ellos no importaba si eran muertos. Ellos realmente sabían para quién vivían, qué era lo que predicaban, y no le importaba morir. Si no, por eso no fuera Pablo tantas veces que estuvo preso, Pedro, los apóstoles, y por cuántos murieron. Entonces, cuidado con el ecumenismo y la Inquisición, porque este es un plan que se está gestando desde hace muchos siglos, ¿verdad? Y se está viendo hasta el siglo de hoy, siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y todavía se sigue viendo. Luego de ese ecumenismo viene Martín Lutero. Imagínense, todos hemos escuchado de Martín Lutero, pero yo le estoy hablando un poco más atrás. O sea, desde el principio hasta cómo ha ido evolucionando el cristianismo. ¿Y cuál es como le dije, el motivo de esto? Que usted también sepa cultura. Sí, la Biblia es bueno, pero culturícese también. Porque cualquier persona que venga a decirle algo, usted tiene cultura. Mira, hermano, pero es que dice esto y esto y esto. Y usted lo une con la Biblia y realmente su verdad va a ser infalible. O sea, veraz. Y usted no va a poder. Por eso es que cuando a mí viene otra persona, no es que soy la que más sabe, no soy la que más, pero me gusta mucho leer. Pero cuando viene, mira, a veces sonríe, incluso de verdad, no, como dice la Biblia, no es que me voy a poner a contender con la persona, le digo la verdad, pero no me puede mover del fundamento que ya yo sé. No me puede mover de la que ya yo conozco, que sé que es la verdad. Pero por eso, como se lo dije al principio, entonces viene un católico, viene un testigo de Jehová y le saca su Biblia, ¿verdad? Hermano, lo que pasa es que aquí dice que usted mismo llega a su casa y ay, pero es que es verdad, yo no entiendo por qué hizo eso. ¿Será verdad que? Porque no nos culturizamos, no aprendemos. Entonces viene Martín Lutero. Martín Lutero, no sé si han escuchado, el primer protestante que dice, comenzó a leer, mire, hay varios escritos de Martín Lutero. Se dice que Martín Lutero un día iba caminando por una plaza, en uno de sus escritos, que él iba caminando por una plaza y había un hombre que celebraba, era como un mendigo, y él celebraba y decía, estoy feliz, estaba a la puerta del palacio de Wittenberg, estaba allí y él celebraba y le decía, bueno, ¿qué celebra? Y Martín Lutero se le acerca y le dice, ¿por qué estás tan feliz? Bueno, porque ya pagué mi salvación.
estoy feliz porque ya pagué mi salvación. Y él dice que esto se alarmó. Yo, ¿cómo que pagaste tu salvación? ¿Cómo? No, sí, ya pagué mi indulgencia. Y Martín Lutero esto le dijo, bueno, ¿cómo que pagó? Y le llamó la atención. Hay otro escrito que dice que él iba caminando por en una biblioteca, se consiguió una Biblia, comenzó a leer y se dio cuenta de varias cosas que no era así. Entonces decide hacer sus 95 tesis, ¿verdad? La pega en el Palacio de Wittenberg, donde viene el concilio. Sabemos que el primer concilio que habla la Biblia está en Hechos 15, fue el primer concilio. Usted lee Hechos 15, ahí está el primer concilio. ¿Qué significa concilio? Una reunión de personas que se reúne a tratar, a discutir sobre temas religiosos. ¿Ok? Ese es el primer concilio. Usted lee la Biblia, en Hechos 15 está el primer concilio donde se discutió sobre la circuncisión. Ahí está en Hechos 15, el primer concilio que hubo. ¿Ok? Hechos 15. Y se discutió un tema sobre la circuncisión, de que si eran salvos por la circuncisión, de que si no eran salvos, de que si ibas a salvar si no se circuncidaba. Y bueno, en fin, a que llegaron a un resumen de que bueno, no era necesario la circuncisión para ser salvo. Entonces ahí vemos el primer concilio en Hechos 15, no lo vamos a leer, pero bueno, aquí hubo un concilio. En el concilio se decide llamar a Martín Lutero, él fue el segundo concilio. Y se le dice que lo querían matar. Y él agarra la Biblia y le dice, si ustedes me consiguen aquí, en la Biblia, que todo lo que yo he escrito va en contra de esto, yo me retracto. No pudieron responder nada. Martín Lutero vive 16 años más predicando el Evangelio, luego sí es muerto, fue ahorcado, fue muerto por estas mismas personas, pero vivió 16 años más. ¿Okay? Entonces Martín Lutero comienza a decir, y el primer protestante, donde dice no es necesario pagar para la salvación, no es necesario el purgatorio, no es necesario la misa, no es necesario la comulgación, no es necesario los santos óleos, no es necesario todo esto, donde él comenzó a defender lo que fue la salvación por fe. Salvación por fe, todo por fe. ¿Okay? Uno de los primeros protestantes. Entonces, yo les voy a dar ahorita 8 verdades o fundamentos que usted debe de tener, ¿verdad? Para no dejarse, confundir. Y es importante que usted lo anote, ¿verdad? 8 cosas que debe tener usted, debe tener una iglesia o una persona, para saber qué es de Dios o qué es conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? El número 1. Antes de darle si van anotando, antes de que comience a darle esto, lo importante es que sepamos que después de esto también salieron sextas de los protestantes y de esto. ¿Qué es una sexta? Sexta es la Biblia más algo. Un ejemplo, Testigos de Jehová, la Biblia más la Atalaya. Los mormones, la Biblia más el decreto de los mormones. La Biblia más algo. Esos son sextas. Toda sexta es basada Biblia más algo. Biblia más, usted va donde los Testigos de Jehová, ya bueno, la Biblia más la Atalaya. Antibíblico. Cuidado con estas cosas. Toda sexta es la Biblia más otra cosa. Cualquier libro que tengan ellos por ahí guardado o cualquier otra regla que ellos tengan guardado. Entonces, 8 verdades o 8 cosas que debe tener una persona para estar inspirada realmente en lo que es la Biblia. 1. La verdad de la Biblia como la única regla de mi conducta. La verdad de la Biblia como la única regla de mi conducta. La verdad de la Biblia como la única regla de mi conducta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Solo por fe. Mi conducta debe estar basada en lo que Jesucristo dice. Amar al prójimo, amor, paz, benignidad. Todas estas cosas. La Biblia nos va a decir cuál es la conducta que nosotros debemos tener, no un hombre. 2. Nacimiento virginal de Cristo.
Nacimiento virginal de Cristo. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Mire, hay sectas y hay religiones virginal de Cristo que dicen que Jesús no nació así, que Jesucristo no vino al vientre de María y salió. No, así no fue. Jesucristo vino y pasó todo el proceso de gestación como todos nosotros. Estuvo en el vientre sus 9 meses, nació hasta que fue niñito, comenzó a gatear, crecer, pasó todo su proceso, ¿okay? Y nació vaginalmente, ¿okay? No fue puesto solo en la Biblia, así como muchos piensan. Entonces, si donde usted escuche lo contrario a esto, ahí no es. 3. Deidad de Cristo con su naturaleza humana y su naturaleza divina. Dios tuvo 2 naturalezas, humana y divina. Humana cuando estuvo en la tierra y divina porque era Dios, porque es Dios y sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios por la eternidad. Naturaleza, deidad de Cristo con su naturaleza humana y su naturaleza divina. Entonces, donde usted escuche que Dios no fue humano y que no era así, que Él vino, ahí tampoco es, hermano. Ahí no es. Entonces yo quiero que usted tenga esas bases, de que usted sepa realmente qué es lo que dice la Biblia, para dónde me tengo que ir. Porque entonces hay cosas que usted dice, bueno, lo que pasa es que mi hermano está yendo para allá. Bueno, pero es que ya no creen en eso, pero hablan de Dios. Y yo voy a escuchar palabra. Cuidado. No aceptan los dones, no creen en los dones. Es uno de los pecados de muerte, porque la Biblia habla que hay pecado de muerte y pecado que no son de muerte. Y uno de los pecados de muerte es negar al Espíritu Santo, porque dice que Él perdona cualquier blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos no aceptan. Que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no lo aceptan como el Espíritu de Dios. Bueno, gloria a Dios. Nosotros estamos aquí para entonces hacerles ver aún a ellos la verdad. Aún a ellos, como lo hizo Pablo, como lo hizo los apóstoles, como lo hicieron todos. ¿Qué hicieron ellos cuando los fariseos y cuando aquellas personas que se le acercaban no sabían? Le decían la verdad. Nosotros estamos aquí para hacer luz, como dice la palabra de Dios, luz en medio de las tinieblas, para enseñarle la verdad con amor, para explicarle, mira, esto no es así porque esto dice esto, la Biblia dice esto, y ya está en la persona tomar la decisión que quiera tomar. Pero nosotros no para juzgarlo ni para contender, ¿ok? Otra cosa que antes de pasar al otro punto, quiero decirles que fíjense que en aquel tiempo la iglesia romana decía que el que no pertenecía a la iglesia romana no tenía salvación. Nosotros no estamos para decirle a nadie, y de verdad que quiero que podamos entender esto, nosotros no estamos aquí para decirle a nadie que el que no entra en nuestra iglesia, que solo nuestra iglesia salva. Cuidado con eso. No podemos decirle a nadie, no, solo mi iglesia salva. No, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No significa de que si usted no viene a mi iglesia, no, pero sí debe también de decirle a la persona, mire, cuando de verdad usted está viendo que está siguiendo doctrinas que no son de Dios, como hicieron los apóstoles, decirle la verdad, con amor, pero cuidado con eso, de que solo mi iglesia salva, porque ya eso lo practicó la iglesia católica, que solo la iglesia romana era la que salvaba. Entonces no podemos parecernos a estas personas. Entonces, cuarto punto. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son la misma persona manifestado de diferentes maneras. Cuarto punto, la Trinidad. El que no le cree en la Trinidad, hermano, ahí tampoco es. Ahí no es, porque Jesucristo, Él mismo lo dijo. Hay tantos versículos para decir que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso cuando Dios estaba allí creando al hombre, ¿verdad? Él hablaba con alguien. Él dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién? Dijo, a nuestra, ahí hablando con alguien. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo. En primera de Pedro, porque creo que en primero o segunda habla de lo que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Ajá. Y habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo. La sangre, el agua y el fuego. Primero de Juan 5. Primera de Juan 5.
Ajá, 1 Juan 5. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué significa el verbo? El que hace. Y el verbo era con Dios. Y el que hacía era Dios. Y el verbo, en principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el que hacía era Dios. Y fue hecho carne. Versículo 14 después dice, y fue hecho carne. ¿No? Como el único Dios y el único unigénito. Entonces cuidado con estas cosas porque Dios existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un día de verdad yo era una de las personas que tenía mucha duda con esto. Yo le decía, bueno Señor, pero ¿cómo eres uno? ¿Eres dos? ¿Eres tres? No te entiendo. Eres uno, eres tres, pero eres la misma persona. A veces este tema muchas veces suele ser como de confusión. Y yo tenía como un año preguntándole, Señor, pero es que no entiendo. Porque incluso existen los cristianos unitarios y los cristianos trinitarios, que por ahí se dice, no, sí, existe, usted lo va a buscar, y existe el cristiano unitario. El unitario dice que es uno solo, que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. El trinitario cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces existe eso. Y yo comencé un día viendo un video y este hermano decía, solo hay un Dios, y sí, es verdad, solo hay un Dios. Pero la Biblia habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y yo comencé por meses a preguntarme eso, Señor, pero no entiendo cómo es uno o es tres, hasta que el Señor un día me dice, así como te creí. Me recuerdo que estaba en oración y me dijo, y me hizo entender que nosotros somos hechos como cuerpo, alma y espíritu. Estamos hechos igual. Y ese día pude entender cuál era la diferencia. Son tres, pero sienten de manera diferente. Tu cuerpo no percibe lo mismo que siente tu espíritu y tu alma. Y ese día empecé a investigar y yo dije, wow, así es Él lo hizo como Él. Nuestro cuerpo percibe lo externo, ¿verdad? Que podría ser la tipología De Cristo en la tierra. Y el Espíritu Santo, nuestro Espíritu, que es El que está conectado a lo espiritual, que es el Espíritu Santo, y el alma al Padre. Por eso es que el Padre siempre va a ser como, uno ve al Padre que siempre es como, y también como un ejemplo, la familia. Otro ejemplo que me dio el Señor, la familia. Un ejemplo, el hombre siempre es como el más serio, el de la casa. Así es el papá, ¿sabes? El que manda, el que pone las leyes y esto, siempre el que hay que obedecerlo porque uno... Y la mujer, como Jesús, es la que está ahí siempre intercediendo, cuando regaña al hijo, cuando el hijo se porta mal. Déjalo, no le pegue, tranquilo, yo voy a hablar con él. Así es igual. Entonces todo Dios lo hizo a esa manera. De esa manera Dios nos hizo a todos. Así mismo hizo hasta la familia. Y el Espíritu Santo como el niño, revoltoso, brincando de aquí para allá. ¿Me entiendes? Así es el Espíritu Santo. Es como un niño travieso que está por allí haciendo, no es que haciendo travesuras, pero ¿cómo se manifiesta él? Muchas veces como una corriente, como un frío, como un viento, ¿verdad? Pero así mismo así mismo me enseñó Dios que era esto, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son la misma persona, ¿verdad? Y usted ve, la familia es uno solo, nuestro cuerpo es uno solo. No podemos decir que el alma está separada del espíritu ni el espíritu del cuerpo, son uno solo, pero diferentes tipos de manifestación o lo que siente. Quinto punto, la resurrección de Jesucristo corporal. ¿Por qué digo corporal? La resurrección de Jesucristo corporal. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo resucitó en gases, no en cuerpo. Que el Jesucristo resucitó en gases. Lo puedes investigar, gases. Ellos dicen que Jesucristo, yo cuando leí esto, de verdad dije, wow, ellos dicen que Jesucristo resucitó como un aire, como un viento, que en gases, y así lo leí, que ellos creen que Jesucristo no resucitó realmente con cuerpo. Los musulmanes dicen que Jesucristo no resucitó tampoco. Él murió pero no resucitó. Resucitó, bueno, cuando estaba en el cielo, pero aquí en la tierra no resucitó. Ellos dicen que sí vivió y lo creen como un profeta más, pero que él se levantó, no que se levantó entre los muertos, bajó al infierno como dice la palabra en Mateo 24, estuvo 3 días, no, nada de eso. Para ellos él murió, subió al cielo y allá está, murió como hizo Abraham, como todos los demás.
pero de que resucitó en cuerpo aquí en la tierra, no creen en esto. Y fíjense que sí, hay bases bíblicas. Cuando él se le aparece, ¿a quién fue? A Tomás. Cuando no creía, que le dice, mira mis manos, mira mis pies, mira mis heridas, aquí estoy. Tomás tampoco creía. Sí resucitó en cuerpo, él resucitó en cuerpo, ¿ok? Y caminó por esta tierra después de ese sacrificio. Sexto punto, salvación por gracia. Salvación por gracia, sin obras de la ley. No estoy diciendo que no debe hacer, no, la ley no se debe cumplir. La ley se debe cumplir, pero no somos salvos por la ley. Somos salvos por gracia, por fe, por lo que creemos, ¿ok? No significa que no va a cumplir los estatutos de Dios, pero es importante saber que quien le diga a usted que usted es salvo por la ley, por lo que usted hace, ¿verdad? Y no por gracia, hay que tener cuidado porque ahí tampoco es. Ahí no es, hay que tener cuidado. Y séptimo, redención por la sangre de Cristo. Redención por la sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces estos son puntos que quiero que de verdad son importantes realmente para saber el camino correcto que nos lleva a Cristo. Redención por la sangre de Cristo. El número 8 y el último, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo, ¿por qué? Porque hay muchas personas que vienen y le dicen, bueno, no importa si tú eres pecador, si tú fornicas, si tú adulteras, si tú eres borracho, no significa que no le vamos a abrir la puerta a esas personas, lo vamos a recibir con amor y lo vamos a guiar con amor. Pero debemos de decirles a las personas que deben hacer de nuevo, que debe dejar. Cuando venimos a Cristo hay muchas cosas que nosotros que hacíamos en el pasado que tenemos que dejar, que no podemos seguir con el mismo estilo de vida y pensar que por eso ya somos salvos. Y hay muchas personas que vienen a la iglesia y por entrar a la puerta piensan que ya son salvos. ¿Soy salvo? No, pero es que yo fui a la iglesia y yo me paré ahí y yo dije, Jesucristo, te acepto como mi único Señor y mi único Salvador, y listo. Y salgo de ahí para afuera y sigo fornicando, adulterando, tomando, hablando mal del hermano, del otro, haciendo y deshaciendo. Entonces el día que esa persona realmente esté delante de Dios, o vamos a suponer como va donde Pedro, aquí estoy, ábreme la puerta. No, y dime por qué vas a entrar. No, yo confesé allá abajo que Jesucristo era mi Señor y mi Salvador. ¿Dónde dice eso la Biblia? Sí dice la Biblia, es cierto, que dice que confesaré con mi boca que Jesús es el Salvador y creyere, fíjense lo que dice, si confesares con mi boca, pero dice que y creyere, no es lo mismo. Entonces va a decirle a Pedro allá, mira Pedro, pero es que yo lo dije. ¿Y cuándo creíste? ¿Cuándo cambiaste? ¿Cuándo naciste de nuevo? Se viene Pedro y dice, no, para afuera. No, pero es que el hermano tal, ¿verdad? O el pastor tal, o el amigo tal, me dijo que si yo confesaba ya yo era salvo. Cuidado con esto, porque no podemos predicar ese tipo de cosas. No es asustar a la gente que le va a decir, mira, con muchas personas, ya te vas para el infierno y te vas a quemar. No es decirle al hermano de que ya la persona, si no acepta a Cristo, se murió y se quemó. No, hermano, no asustemos a las personas así tampoco, porque no es la idea. ¿Ok? Pero sí, cuando la persona tiene cierto tiempo, ¿verdad? Que usted ve que tiene cierto tiempo viniendo a la iglesia, ayudarlo a que estas personas también puedan nacer de nuevo. Es importante el nacimiento de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El 8, nacer de nuevo. Entonces, ser regenerados para entrar en el reino de Dios. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de lo que es, ¿verdad?
el catolicismo y algunas otras corrientes y la historia del cristianismo y cómo llegamos al cristianismo, pero déjenme decirle que también estas cosas lamentablemente, ¿verdad?, han entrado al pueblo de Dios y se le llaman apostasías de estos tiempos. Entonces, ¿cómo es esto? En la actualidad también se vende la prosperidad. Así como en aquel tiempo los católicos vendían la indulgencia y la salvación y la redención, existen muchas iglesias o lugares donde ahora venden su casa. ¿Usted quiere recibir la casa? Ponga dinero aquí. Eche más, apueste y usted la recibe. Cuidado con este tipo de cosas. No estoy diciendo que diezmar es malo, no es un mandato. Que dar es malo, es un mandato, debe hacerlo. ¿Ok? Pero cuidado con apostasía, cuidado que este tipo de cosas se ha tratado de meter con manipulación en las iglesias y a vender y ha entrado en el pueblo de Dios. Cuidado. Como los católicos que comprando la salvación, entonces están comprando las bendiciones que Dios ya tiene para uno. Ajá. Yo le voy a dar porque Dios me dé. Entonces cuidado, porque también ¿qué pasa? Mire, yo de verdad me sorprendo porque hay muchas personas, ¿verdad?, que en la actualidad cobran cantidades millonarias hasta para predicar la palabra de Dios. Entonces, bueno, voy a predicar la palabra de Dios. Estaba escuchando un testimonio no hace mucho de un hermano, de un pastor muy reconocido, pero él pidió un hotel 5 estrellas. 5 estrellas. Entonces, miren cómo se ha realmente manipulado esto. Estamos igual. Entonces, donde vamos a ver no es Roma nada más. No es solo Roma, es también en la actualidad, es también el cristianismo, es todo esto. Vamos, miren, eso es importante. Vamos otra vez. Estamos llegando, por eso esto es la finalidad de todo esto, que nos tenemos que preparar, porque vamos otra vez a los años a los otros siglos. Vamos otra vez al principio. Entonces, ¿por qué le estoy hablando desde la historia y los muertos? Fíjense que la Segunda Guerra Mundial, Hitler, no sé si han leído o escuchado sobre la Segunda Guerra Mundial. Hitler mató a más de 6.000 judíos. 6.000 judíos mató Hitler. 6.000 millones, millón de judíos. ¿Y saben para qué era todo esto? Para erradicar a los cristianos. Siempre ha sido el propósito de Satanás, erradicar a los cristianos. Por eso es que usted ve que matan 2.000, 6.000 y sigue. Esto sigue. Y no se extrañen porque ahorita estamos en un tiempo como tranquilo, donde estamos aquí, podemos predicar, podemos hablar, podemos tener estas reuniones, pero vamos otra vez. Y vienen los últimos tiempos. Y por eso esto es la importancia realmente de este tema. Vienen los últimos tiempos. Preparémonos para ser otra vez esos cristianos de aquel tiempo, que no le importaba realmente inclinarse delante de nadie. No lo hizo Daniel, delante del rey de Nabucodonosor. ¿Era Nabucodonosor? Ajá, yo no sé decir su nombre. Es muy largo. Nabucodonosor. Okay. ¿Sabes eternopleuromastoideo? Sí. Eso para mí es más difícil. Sí, bueno. Entonces, fíjense que en aquel tiempo Hitler mató. Entonces el enemigo siempre ha querido exterminar. Estamos en un tiempo, vamos a decir, de reposo. Pero la persecución siempre ha existido, hermano. Lea historia, 1198, el año 375, 379, el año 400, en el año 500 se calmó un poquito, en el 700 un poquito. Desde que el enemigo fue lanzado a la tierra, cuando se lo Ha existido esto. Ha existido la persecución del pueblo de Dios porque él odia todo lo que Dios creó. Así es. Entonces vamos a ser realmente cristianos apasionados, no religiosos solamente, de verdad. Fíjense que estaba leyendo, no le voy a hablar de todo esto porque bueno, para no hacer el tema más largo, donde el cristianismo se unió una vez con lo que fue el ocultismo.
Y esta gente comenzó a unirse, ¿verdad? A hacer como una sexta junta donde podría unirse el cristianismo con el ocultismo. Y estas personas empezaron a atraer espíritus, donde supuestamente las personas pueden pensar que es un espíritu bueno y en realidad es un espíritu malo. Donde se empezaron a unir también con lo que fue el hinduismo. Y esta gente empezó, por eso hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que, no quiero decir que la manifestación del Espíritu Santo no es mala, es real. Pero una persona que se revuelca en el piso y tú tiras sillas para atrás y para adelante y usted lo ve revolcado, cuidado. Claro, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden. No es así. No es así. Y usted busca el origen de esto y fueron unidos, lo que fue unido el hinduismo con el misticismo. Hay un artículo en internet que se llama cuando se unió el cristianismo con el misticismo. Entonces hay que tener cuidado, realmente qué es lo que realmente creemos y qué es realmente lo que se cree. Hay que tener realmente, como lo vimos en Hechos, ¿verdad? Una sana doctrina, Hechos 11:26, una sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Entonces hay que tener cuidado. Todos los dones, ¿verdad?, son reales. Si creemos en los dones, los dones existen, los dones son reales. ¿Okay? Los dones son reales, son cosas, pero el don debe de desearse. Un ejemplo, el don de lengua debe de desearse, debe de pedirse, debe de anhelarse. ¿Okay? Y no significa que la persona que no tenga el don de lengua no sea salva o no sea de Dios. ¿Okay? Porque eso es otra cosa que también se predica en las iglesias, que si la persona no tiene el don de lengua, no es de Dios. No. De verdad, no sé, pero incluso siempre pienso de que las grandes personas, los grandes apóstoles, los grandes personajes que estuvieron, yo sé que en aquel tiempo a lo mejor antes del Pentecostés, porque no existían las lenguas, ¿no? Pero muchos de ellos ni siquiera hablaban lengua, pero no estoy diciendo que las lenguas no sean importantes. Las lenguas son importantes. La Biblia dice que interceden por nosotros, ¿verdad? Cuando oramos en lengua, oramos en el Espíritu, ¿verdad?, a Dios. Entonces son importantes, pero hay que tener cuidado de no señalar a otro. Y muchas veces el Señor, a través de hablar en lengua, nos revela también cosas a nosotros, Gloria a Dios. Avisándonos, ¿sabes? De cosas que pueden venir para que nosotros estemos ahí como preparados. Apercibidos. Pero es importante saber de que es algo que tiene que desearse. Debe de desearse. Usted debe de quererla, pedirla, anhelarla. Porque si no la desea y no la pide, no va a venir. Entonces debe de desearse. Entonces vamos a ver 1 Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces fíjense, ¿qué debemos nosotros hacer? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio de la verdad importante, anunciarlo sin temor, sin realmente tener no quiero, de verdad quisiera dejar bien, o sea, que puedan tomar en cuenta de que todo esto no es, lo que se está hablando el día de hoy, no es para juzgar, no es para señalar. ¿Ok? Es para nosotros nutrirnos, aprender, tener un fundamento, no solamente conocer, que cuando usted pueda pararse delante de alguien y hablarle, y muchas veces predicamos a personas que son ateos porque no tienen a Dios en su corazón o no lo han conocido. Es igual como yo en estos días escuché a alguien que decía, mira, viene un ateo y una niña se le pone, o su hija adolescente se le pone una falda corta. Y le dice, ¿por qué no te debes poner esa falda? Y la hija le va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo digo, un ejemplo. Ok, porque tú dices, pero ¿en quién va basado
esa moral. Aún el ateo debe tener un fundamento moral, no sé si me entienden. Un argumento moral, que aún el ateo cuando le dice no debes ponerte eso porque él piensa de que la van a ver, de que se está exhibiendo, de que esto, ¿por qué lo hace? Porque hay alguien que moralmente, ¿verdad?, ya estipuló y ya dijo lo que puede pasar. Entonces nuestros principios morales están ¿dónde? En Jesucristo. Por ejemplo, cuando la persona te dice, no debes exhibirte, no debes hacer todo esto, eso es realmente los principios morales de Dios, que Dios nos dio a nosotros. Entonces debemos de predicar, pero realmente con amor, sabiendo de que Jesucristo murió por todos nosotros, pero como dice la Biblia, nadie llega al Padre sino por el Hijo. Hay un solo camino, hay un solo Dios, hay uno solo que intercede por nosotros, hay uno solo. Vamos a ver Mateo 16, 25 y 26. Mateo 16, 25 y 26. Ya vamos aquí. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Vuelve el 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, yo quiero que nosotros el día de hoy nos llevemos esto. Yo no sé, de verdad, el Señor realmente fue el mensaje que Dios quiso que se hablara el día de hoy, pero los tiempos se están cumpliendo. Ya el tiempo está cumplido. Estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hay algo que no les conté, pero voy a decírselo ahorita rapidito. Fíjense que cuando los cristianos fueron perseguidos en Europa, ¿verdad? Ellos tuvieron, hubo un decreto que se habló de que todos los cristianos, cuando le hablé de ese decreto de que si seguían hablando la palabra de Dios y debían de ser muertos. Ellos huyendo navegaron. Y la primera nación que ellos pisaron fue Estados Unidos. Y llegaron a Pensilvania y a Virginia. ¿Okay? Incluso hay un pastor, Roger Williams, es un cristiano. Y él agarró y se fue flotando y llegó a Pensilvania y a Virginia. Estados Unidos, a quien le guste o no le guste, la realidad es esta, basó toda su ley en la Biblia. Toda su ley era basada en la Biblia. Incluso la Universidad de Harvard, la Universidad de Bristol y James son una de las universidades más reconocidas. Eran universidades fundadas por pastores. Eran iglesia, escuela teológica. Ajá, era escuela teológica. Y entonces, esta nación en aquel tiempo realmente fundó sus leyes en la Biblia. Estoy hablando del Estados Unidos de hace tiempo de avivamiento, no la de ahorita de Sodoma y Gomorra, porque de verdad sabemos que ahorita está así. Pero esa nación en la actualidad es la nación más rica del mundo. Al que le guste y no, al que le diga imperialista, pitiyanqui y el que quiera decirle. Es una de las naciones que ayuda a Israel. Si no lo sabían, pueden buscarlo. Es una de las naciones que más aporta dinero al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces cuando usted escuche por ahí estudiando Apocalipsis, que la gran ciudad que va a caer, no sé si es esa, pero créanme que realmente es como, para mí ella es el Cordero, ella es aquella inocente, ¿okay? Porque realmente es un país que se fundó con las leyes de Dios, y es un país bendecido, y es un país que realmente tiene raíces, vamos a decir, un fundamento de atrás de la Biblia. ¿Okay? Entonces fíjense que esto provocó realmente una gran bendición para esa nación. Entonces, ¿qué le estoy hablando el día de hoy? El Señor quiso que hoy estudiésemos y hablásemos de este tema, porque como dijo mi hermana, vamos en cuenta regresiva otra vez. ¿Qué quiere decir esto?
Ya los tiempos se están cumpliendo. Fíjense como le está diciendo ahorita, Estados Unidos, aunque fue la más bendecida, ahorita está, para nadie es secreto que está en un tiempo como Sodoma y Gomorra, donde es legal el matrimonio, personas del mismo género, donde es legal el uso de armas, de drogas y muchas cosas. ¿Ok? Entonces, ya los tiempos se están cumpliendo. Hermano, la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, y vendrá después gran tribulación, angustia. Entonces, yo de verdad que quiero que nos llevemos el día de hoy que realmente seamos cristianos, no religiosos. Que usted pueda escudriñar, que usted pueda aprender, que usted pueda meditar. Porque el domingo pasado el pastor, cuando estaba dando la escuela dominical, que hablaba Jesucristo viene de nuevo, viene pronto, algo así era el título, ¿verdad? Una de las cosas que a mí personalmente me llegó o me impactó es que la gente, Jesucristo viene pronto y yo quiero escuchar la trompeta y yo quiero escuchar, pero la cosa es que si usted, en el nombre de Dios, todos los que estemos aquí seamos personas, hermanos arrebatados con Cristo y no se quede, porque si hay un pueblo que se va a quedar, si hay un pueblo de Cristo que va a perecer. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Creo que se los dije el domingo pasado, que los que se queden van a tener que luchar pero sin el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es quedarse y luchar sin el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo se va, ya no va a estar. Y usted sabe qué es lo que le va a quedar a la persona, en el nombre de Dios, ninguno de los que esté aquí sea parte de ese pueblo. ¿Cuál es la esperanza de esas personas? Lo que aprendió, lo que hay en su mente, lo que meditó, lo que tiene en su corazón. Eso es lo que le va a quedar. Y eso es lo que le va a dar fuerza para salvarse. Es lo que aprendió. Pero vamos a tratar de que lo que nosotros estamos aprendiendo sea nuestra fuerza para hoy, no para mañana, no para el futuro, no para algo que realmente no queremos perecer. Que eso sea nuestra fuerza. Que estemos realmente cristianos, como dice aquí, porque todo aquel que quiera salvar su vida, mire, Pablo, todos los mártires que han muerto, no estamos hablando solamente de personajes reconocidos, todos los mártires que han muerto, ellos hicieron esto, todo aquel que no quisieron salvar su vida, o sea, ellos sabían que la vida aquí era temporal, que iba a pasar, la perderá. Y todo el que quiera, todo el que pierda su vida, por mi causa la hallará. Entonces, realmente estemos preparados para esto. De verdad que quería hablar otra cosa, pero no, el Señor quiere que hablemos y memoricemos esto. Estemos preparados realmente para ser cristianos, no religiosos, hermanos. Y yo los invito a que realmente puedan meditar en la palabra, escudriñen la palabra, memoricen la palabra. No se queden nada más con lo que dice el pastor el domingo, con lo que se dice el martes, con lo que se dice el jueves. No, hermanos, cristianos de solo domingo hay muchos en la actualidad. Pero usted sabe cuál es la diferencia de los cristianos de aquel tiempo, que dedicaban su vida a Dios y querían pasar tiempo con Dios, querían conocerlo, querían servirle, querían estar ahí orando, como dice su palabra, y estaban juntos y perseveraban en la doctrina, repartían el pan y en la oración. ¿Por qué hacían esto? Porque querían conectarse a Dios. Y ahorita no hay esos cristianos. Ahorita este es el cristiano de motivación allá. No me gusta ese corito. No me gusta esa alabanza. Ay, no, eso sí está aburrido. Ay, no. Esa palabra no me llega. No, eso no. ¿Por qué? Cristianos de motivación. Religiosos. No hay otra palabra para esto. Religiosos. Hay que tener cuidado, seamos cristianos realmente de una fe inconmovible como lo fueron esos mártires. Y cuidado, porque sí, debemos de ser uno, pero uno en Cristo. No pelear con nadie, pero uno en Cristo. Ellos perdieron su vida por esto, por no querer salvarla, sino querer ser uno, pero uno para Cristo. Bueno, ya hemos terminado, gloria a Dios por este tiempo. Vamos a levantarnos, vamos a orar.